Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que la gracia del Señor, la unción del Espíritu Santo y la bendición del Padre esté sobre cada uno de ustedes y que estemos unidos ahora bajo su gracia para que compartamos palabra de Dios como lo hacían los discípulos que andaban con Jesús. Se sentaban a la mesa, oían el mensaje, estaban en el monte de los olivos, donde quiera que estuvieran con él, siempre estaban dispuestos a alimentarse de la palabra del Señor. Por eso Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, hermano querido, este es un tiempo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para que crezcamos en el conocimiento de la palabra. Y a medida que conocemos su palabra por medio del Espíritu Santo y por la enseñanza correcta de la sana doctrina, entonces las personas pueden tener esa inmunidad y esa estructura de defensa contra falsas doctrinas, falsos apóstoles, falsos profetas, enseñanza herética, contra la apostasía que está moviéndose por el mundo entero. Entonces vamos, hermanos, hoy quiero compartir, quiero que tengamos un tiempo de estudio de la palabra, pero en un tema escatológico. Escatología tiene que ver con lo profético, los eventos por venir, eventos futuros que han sido profetizados previamente por el Señor. Entonces, queremos entrar en esos temas porque se está cumpliendo todo. Y si se cumplió el pasado, todo se ha cumplido. Si se está cumpliendo en el presente la palabra, créalo que el futuro, la palabra que está escrita, la profecía que está sembrada para anunciar un futuro, para preparar a los hombres con antelación de acontecimientos buenos y malos que han de venir. Entonces por eso necesitamos estudiar la palabra, dedicarle el tiempo necesario para que podamos nutrirnos de ella y conocer su palabra. Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Apocalipsis 14, 6 al 13. Que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. 2, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca está del diablo, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, óigame, en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11 dice: y el humo de su tormento, mire lo que hay, tormento, sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz
que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. El Señor fortalezca vuestras vidas y añada bendición a su palabra. Yo quiero hablar hoy, incluso Apocalipsis 14, 6 al 13, intitula esta porción de la palabra el mensaje de los tres ángeles. Tres ángeles. La gente hoy no han querido oír el mensaje a través de los ángeles de carne y sangre. La palabra ángel significa mensajero. Y los predicadores, los pastores, los ministros del altar, los ministros que predican la palabra, e incluso la iglesia de Cristo, se convierte en ese ángel, en otra palabra, en ese mensajero, en ese proclamador de las verdades de Dios, de la predicación de la iglesia, porque nos dejó el Señor para que diéramos continuidad a su ministerio. Cuando Jesús murió, siguieron sus apóstoles, murieron los apóstoles, seguimos nosotros, y aquí estamos. Cae uno, muere, se va con el Señor, se levanta otro para seguir. La Biblia habla, tome otro su lugar. Esta es una carrera al cielo. Hay una disciplina en atletismo que se llama carrera de relevo, donde sale un corredor y a cierta distancia él tiene en su mano un palito, algo así. Lo llaman el testigo y él corre. Y cuando llega la persona al que lo va a relevar, le entrega el palito, esa cosa que llaman el testigo, y corre y sigue corriendo, y ese se lo entrega a otro. Bueno, nosotros somos los que vamos llevando al testigo. Cuando ya yo muera, ese testigo quedará en manos de alguien, y ese otro en manos de alguien lo entregará. Pero nosotros el evangelio es un evangelio eterno, eso lo dice la Biblia, que el ángel predicaba el evangelio eterno. Escuche esto. No han querido oír a Dios a través del mensaje de los predicadores. Como le dije, la palabra mensajero, la palabra ángel significa mensajero, alguien que lleva un mensaje de parte de Dios. Porque hay dos tipos de mensajeros: el mensajero del diablo, el mensajero que anda predicando apostasía, libertinaje y herejías, que está promoviendo el libertinaje, la negligencia espiritual, cuando se predica que ya no hay para qué ayunar, que ya no hay para qué matarse tanto la vida si ya Cristo pagó el precio. Pues la Biblia dice que cuando el esposo sea quitado, entonces ayunarán, entonces clamarán. Entonces debemos someternos a esa vida profunda del Espíritu, y eso es lo que poca gente están haciendo. Así que si no oyen el mensaje por medio de las radios verdaderamente de Dios, por medio de los predicadores en internet, los que predican la sana doctrina, mire, van a tener que oír el evangelio. Entonces, mire la misericordia de Dios, que aún en los tiempos de la gran tribulación enviará 3 ángeles a anunciar el evangelio, y no van a poder tirarle la puerta en la nariz como se la echan a uno, o no podrán decir estos locos con esa bulla que tanto hablan. No van a poder decirle a los ángeles, ni siquiera cerrar las puertas, ni taparse los oídos, porque el mensaje será un mensaje apocalíptico, un mensaje llevado por seres espirituales, que ese mensaje saldrá como una centella, cruzará las puertas, cruzará los barrotes, cruzará las paredes, y no va a haber gente que no oiga el mensaje. Lo van a oír a nivel mundial. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. ¿Cómo lo van a oír? No sé, pero dice la Biblia que lo van a oír. Como dice la Biblia que todo ojo verá al Señor cuando venga la nube del aire. ¿Cómo? No sé. Pero Dios es Dios. Eso es el problema de Él. De los detalles se encarga Él. Mi trabajo es predicar el mensaje. Lo demás es asunto del Señor.
Así que, hermanos, vamos a prepararnos pues para entrar en el tema. Y yo quiero enfocarme en los versículos 6 al 8 de Apocalipsis capítulo 14. Yo, en el nombre del Señor, bendecimos a los hermanos que están en Colombia, en Perú, que están en muchas partes conectados aquí. Que el Señor los bendiga y les dé ánimo, porque estamos a punto de ser levantados. Por eso estamos aquí, por eso estoy aquí, hermano. Cada vez que Dios me lo permita, aquí voy a estar. Y tenemos que aprovechar esto, porque esto ya ni siquiera por las redes sociales se va a poder predicar el evangelio. Van a poner una operación mordaza a todas estas redes sociales. Pero si cierran la internet, no podrán cerrar la boca de una iglesia que está esperando al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando los apóstoles no había internet, no había redes sociales, lo que había era una pasión por el mensaje de Cristo. Lo que había era un pueblo, un grupo de hombres y mujeres que estaban envueltos en el fuego del Espíritu Santo, pero donde pasaban, la gloria de Dios quemaba los corazones, quemaba las vidas y las transformaban el Señor para la gloria del Señor. Entonces quiero enfocarme puntualmente en el versículo 6, 7 y 8, que dice: vi volar por en medio del cielo, por todo el centro. Las cosas de Dios son centrales. Las cosas de Dios no tienen que ver con la izquierda ni con la derecha. El mensaje de Cristo no tiene paralelos. Es un mensaje frontal. Es un mensaje centralizado en la palabra, en Cristo. Un mensaje cristiano, cristocéntrico. Habla de la venida de Cristo. Habla del rapto de Cristo. Habla del rapto de la iglesia. Habla de la boda del Cordero. Habla del pecado. Habla de la santificación. Habla del perdón, de la condenación. Habla de esto. No se distrae a ninguno de estas trochas que mucha gente han hecho para evitar ciertos pasajes bíblicos que los aterra o les espanta a la gente de las congregaciones. Se dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Mire cómo dice: los ángeles mismos van a predicar. Esa va a ser la vez que Dios le va a dar el privilegio de predicar el evangelio eterno del Señor Jesucristo, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación. Mire esto: nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es un mensaje que va a ser oído universalmente. Va a ser oído en toda la extensión del globo terráqueo. Y dice, diciendo a gran voz, mira el mensaje de este ángel: temed a Dios. Mira, Dios manda los juicios en la gran tribulación para que los hombres se vuelvan a Dios. Pero dice que ni así se convirtieron. Imagínese usted la condición del hombre hoy, que es tan terrible, cómo será en la gran tribulación. Será más duro todavía. ¿Sabe por qué? Porque no hay una iglesia intercesora. Porque el Espíritu de Dios no se va a mover aquí como se está moviendo ahora, rompiendo corazones. Porque dice que el Espíritu del Señor ya no se va a manifestar en la tierra. No es que no va a estar, porque Él es eterno y Él es omnipresente. Solo que no se va a manifestar como lo que Él ahora es. Como el que nos consuela, como el que redarguye de pecado. No, ahora va a ser a capela y se van a convertir, bueno, sin ningún tipo de anestesia. Entonces, gloria a Dios. Eso va a ser tremendo, Eso va a ser tremendo. Temed a Dios. Eso es lo que Dios quiere. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y darle gloria, ese es otro punto, que le han quitado la gloria a Dios, se la han dado a los hombres, se la han dado al sistema, se le han dado al dinero, al prestigio humano, no sé, a la ciencia, se le han dado al materialismo, a todas esas cosas que debería estar Dios allí. Le han dado el lugar de Dios a otras cosas. Dale la gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad
Mira, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Dios. Por medio de la palabra creó todas las cosas. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Y quién fue el que hizo que eso fuera posible? El Espíritu Santo. Sí, esa es la unión de Dios Trino para cumplir sus propósitos. Y dice aquí, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En este caso, la fornicación no es el apareamiento de hombre con mujer. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de una relación sexual. Aquí la fornicación se refiere a que han fornicado, que se han allegado a otros dioses, que han dejado a Dios Todopoderoso y han fornicado con los ídolos, con los gobiernos, con la riqueza, con tantas cosas. Entonces, esto es bíblico. Estoy hablando conforme a la palabra. Oigan usted, vea, póngale el oído espiritual a esta, póngale volumen a esto, que estas letras tengan voz, tengan un sonido. Y usted va a entender y va a recibir esa fuerza, esa intensidad con que este hombre, Juan, que estaba en la isla de Patmos, anuncia o relata lo que está viendo. Está en un éxtasis espiritual y como lo que vio era tan terrible, era tan tremendo, bendito sea el Señor. Y ve esos ángeles hablar, y ve esos ángeles volar y traer un mensaje a la tierra. Porque Dios todavía está interesado en los pecadores de la tierra. A ver cuántos se van a convertir. A ver cuántos van a volverse de su mal camino. Le van a dar la espalda al anticristo, al falso profeta y al dragón. Y van a entrar en ese, en ese terreno donde el corazón se abre, se reconoce la majestad del Dios Todopoderoso y aún en medio de esa tribulación pueden ser salvos. Entonces esa fuerza, esa motivación que él tuvo para anunciar esto, incluso eso va creciendo. Usted lee la Biblia y ve como el apóstol Juan va subiendo el tono, se va, eferveciendo su calidad profética de la revelación y va subiendo el tono profético, va subiendo, ¿ve? Y entonces, inclusive en forma paralela, él va hablando fuerte, él va anunciando con énfasis, mientras que paralelo al mensaje, se van desencadenando los juicios y los castigos de Dios que vendrán sobre el hombre, que por años le dio la espalda a Dios, y una tierra que se convirtió precisamente en el escenario, en la mesa donde se servía el pecado. Gloria al Señor. Por eso es que la Biblia, el mismo Juan dice que el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Cualquier cosa menos Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia lo dice en Corintios, vuestra santificación. Pablo lo dijo, vuestra santificación es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que perdones al que te ofende, que ames al que te odia, que ores por los que están perdidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que salgas a anunciar el evangelio, a predicarle al vecino. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que tú y tu casa sean salvos. Pero ese tú, eres tú, soy yo, y tenemos que preparar el escenario y el camino para los que vienen detrás de nosotros, no siguiéndonos a nosotros, sino siguiendo al Señor, pero nosotros dándole un testimonio. Ellos pueden escapar. Hay gente que se van a perder por los malos testimonios que dan los supuestos cristianos dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la comunidad, dentro
del pueblo, dentro del barrio. Entonces se van desencadenando, se van desarrollando los eventos de juicio. Y cada juicio es mayor que el anterior. Y el que viene es peor que el que pasó. Dios le va dando volumen, Dios le va incrementando el fuego de su ira sobre un mundo blasfemo y pecador. Ahora, cronológicamente, esta sucederá hacia el final del segundo periodo de 7 años de tribulación. Los 3 años y medio finales, conocidos como la gran tribulación. Oiga esto. Nosotros, los cristianos, hay varias posturas en cuanto a la tribulación. Nosotros somos pretribulacionistas. ¿Qué significa la pretribulación? El pretribulacionismo, que la iglesia va a ser levantada antes de la tribulación. Hay quienes enseñan el post-tribulacionismo, que la iglesia va a ser levantada después de la tribulación. Irá a llegar al cielo una iglesia toda pluma, ¿no? Y entonces esta otra, la que habla de que la iglesia va a ser levantada en medio de la tribulación. Entonces nosotros creemos, y bíblicamente está demostrado, que la iglesia será levantada antes de que caigan los juicios de la gran tribulación. ¿En qué nos basamos nosotros? Porque la Biblia habla de un rapto que promete que ese rapto es con el objetivo de librarnos y de guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ese es la gran tribulación. La gran tribulación es la semana 70 de Daniel. Y esa semana 70 de Daniel son los días de amargura para Jacob. Bendito sea el Señor. O sea, nosotros somos pretribulacionistas. Esa es esa orientación teológica que dice que nosotros vamos a ser levantados, que no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿Pero por qué no vamos a pasar, predicador? Porque la Biblia dice que antes que caiga el juicio sobre la tierra, sobre los pecadores, la iglesia de Cristo va a ser levantada, va a ser arrebatada, va a ser raptada, va a ser recogida de la tierra y llevada al cielo para entrar en el tiempo de la boda del Cordero. 7 años. Paralelo a los 7 años en el cielo de gozo con nuestro amado novio Jesucristo. A la tierra, el mundo va a estar en tribulación con su amado novio, el anticristo. Y el Padre que nos bendice en el cielo y gozoso en el cielo es Jehová Dios. Y en la tierra el padre del anticristo es Satanás. Bendito sea el Señor. Mire, no le recomiendo esa fiesta a usted. Porque la Biblia dice que los que guardan la palabra de su paciencia serán librados. Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, una prueba de juicio. Alabado sea el Señor. Bendito. Nosotros vamos a escapar de esa hora de la prueba. ¿Cuál es la hora de la prueba? La gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es el mundo entero? Todo el globo terráqueo y también sobre el gobierno mundial del anticristo, porque el anticristo va a gobernar, va a ser un gobernante mundial, su gobierno va a ser mundial, va a universalizar la iniquidad. Entonces imagínese usted el mundo entero bajo la cobertura de Satanás, del anticristo y el falso profeta. ¿Cómo será esto? ¿Para qué va a ser eso? Para probar. Óigame esto. Esto es una prueba de castigo y de juicio. No es la prueba que Dios nos hace a nosotros, que somos probados como oro fino, porque aunque estemos en una prueba, Dios nos trata como oro. Pero ahí no lo va a tratar esa gente como oro, sino como paja seca, como hojarasca, como madera podrida, que van a ser quemados.
a ver qué se puede hacer. Gloria al Señor para siempre. Dice, esa prueba ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya nosotros, amados hermanos, gloria a Dios, porque la Biblia lo dice, nosotros no vamos a estar en esta tierra porque vamos a estar en el cielo, en la fiesta gloriosa de la boda del Cordero. Recuerden que les enseñé que la iglesia está hasta Apocalipsis 3. Ahí ya usted no oye más el término iglesia. Y a partir de allí ya no se nombra la iglesia. ¿Por qué no se nombra la iglesia si no hay nada más importante en la tierra que la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en el cielo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, sino que ahora la atención total de Dios está sobre el pueblo de Israel, para hacerlo volver a Él. El pueblo de Israel va a pasar por la gran tribulación, pero está guardada, será preservada por un juramento, por el pacto que Dios hizo con Abraham, que dijo que iba a guardar su descendencia, que iba a guardar a su descendiente, que es el pueblo de Israel, y que nunca los iba a dejar. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida de sol y sobre la luna bajo los pies y 7 estrellas, usted sabe, eso es Israel. Parió un niño varón, ese es Jesús. Jesús no nació en China, ni nació en Caracas, ni nació en Londres, ni nació en Nueva York, ni nació en Roma, ni nació en París. Él nació en Israel. Esa mujer es Israel. Y esa mujer no es la iglesia, porque nosotros no parimos, de nosotros no nació Jesús, nosotros nacimos por causa del mensaje de Jesús. Entonces es Israel. Y dice que el dragón quería comerse el bebé cuando naciera, porque el diablo ha querido siempre destruir a Cristo. Y como no puede destruir a Cristo porque lo llevó a la cruz y al tercer día resucitó y le quitó toda autoridad. Entonces ahora quiere destruir el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, quiere perturbar el mensaje del evangelio, quiere dañarlo, quiere ensuciarlo, quiere mezclarlo con humanismo, con política, con tú sabes, psicoterapia, ahora hay un asunto que llaman teoterapia, y todo eso es embeleco, que lo que hacen es deformar la originalidad del mensaje del evangelio de Jesús. Ahora, en Apocalipsis 4.1 dice, el Señor le dice a Juan, sube acá. Él no subió porque lo llamaron. Esa voz, ese llamado está a la puerta. Cristo está a punto de bajar hasta las nubes del aire y llamar a la iglesia y subir a su presencia. Esto es una representación del llamamiento de Dios a su iglesia, a subir al cielo, a encontrarnos con su Hijo Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 en adelante. Bendito sea el Señor. Eso es. Y en el versículo 2 dice, y al instante, estoy hablando de Apocalipsis 4, 1 y 2. Y al instante, porque dice la Biblia que será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, eso será en un instante, no es un proceso, digamos, de metamorfosis, no va a ser un proceso de cambio biológico, es un cambio espiritual, porque cuando nos llamen del cielo enseguida nos vamos a despojar de esta naturaleza humana y vamos a tener la naturaleza divina, espiritual de Jesús. Bendito sea el Señor. Entonces dice, en el instante yo estaba en el Espíritu, óigame, es decir, que para oír esto, para poder tener esta experiencia, hay que andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? No vivir para esta carne, no satisfacer los deseos engañosos de nuestras carnes. Bendito sea el Señor. Dice, al instante, en un abrir y cerrar de ojos, como le dije, en el Espíritu significa que esto mortal, eso está, mi hermano, eso está en Primera de Corintios 15, 53. En un instante, dice Pablo, esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible
corruptible se vestirá de incorruptible. Eso va a ser así un cambio violento, en un abrir y cerrar de ojos. Abre y cierra los ojos, eso es lo que va a durar el tiempo, de que ese va a ser el tiempo que va a tomarse esa transformación. Aleluya. Y esa resurrección de los muertos en Cristo. Así, un abrir y cerrar de ojos. Yo me imagino que para el día del... Eso yo siempre lo he dicho. Porque, escúcheme, cuando Jesús resucitó hubo un terremoto y se abrieron las tumbas de los santos del Antiguo Testamento. Yo pienso que el día del rapto de la iglesia va a haber un terremoto a nivel mundial. Y las tumbas se van a abrir. Y no es que van a no es que son los brujos, ni los santeros, ni los paleros. La palería es lo que trabaja, la ciencia esa del diablo, el ocultismo, que trabaja con muertos, se llama palería. Entonces, no fueron ellos que saquearon los huesos, las tumbas, para robarse los huesos, para trabajar con el diablo, para hacer ritos satánicos. No, es que yo pienso, yo creo, eso lo digo yo, que va a haber un terremoto a nivel mundial. Se va a repetir lo mismo cuando Jesús resucitó. Un terremoto. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que hubo un terremoto y un ángel descendió del cielo, rodó la piedra y se sentó arriba de ella. Yo sé que ese día tiene que pasar algo. Algo va a pasar. Las tumbas van a estar abiertas y los familiares, mi abuelo, mi papá, se robaron los huesos de mi abuela. Imagínense usted. No se lo robaron. El Señor vino por el que murió por él y está ahí guardado en esa cápsula no sé, de granito, de cemento. Está allí ese cuerpo, vuelto ceniza, vuelto hueso, no sé, polvo, dependiendo del tiempo que tenga. Pero cuando suene la trompeta, serán levantados ahí. En un abrir y cerrar volaremos. Y si alguien, los cristianos, que por ejemplo que estaban en Hiroshima, en Nagasaki, que le cayó la bomba atómica esa encima, y o sea, que esa bomba atómica los desintegró, los desapareció literalmente. Y si ellos murieron en Cristo, ¿sabe una cosa? Aunque nadie consiguió nunca los restos, el Señor sabe dónde está cada molécula de cada cuerpo, y aún los que están bajo... Hay gente que murieron y están en las profundidades del mar. Y dice la Biblia, de allí van a levantarse. Gloria a Dios. Y hay gente que fueron asesinadas por el Evangelio y fueron enterradas en las montañas. Se hicieron, digamos, esas fosas comunes donde enterraron los cuerpos de muchos cristianos en países comunistas, en países islámicos, en países enemigos de Dios, donde hubieron dictadores que vieron a la iglesia de Jesucristo como una amenaza a su sistema y a sus proyectos, y los matan y los entierran ahí y le echan tierra, y que se acabó todo. Cuando suene la trompeta se van esas cuevas mortuorias, quedarán. Esas fosas comunes quedarán vacías. Bendito sea el Señor para siempre. Óigame. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él nos bendijo con toda bendición de lo espiritual, sí, pero Él nos dio acceso para entrar en la presencia del Padre. Solamente a través de Jesús se llega a tener acceso a la presencia del Dios Padre, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, Él fue el que pagó el precio, son los méritos del Señor, y no parece razonable equiparar la denominada hora de la prueba con el gran día de la ira del Dios que, óigame bien, poco a poco y de manera inexorable está aproximándose sobre la tierra. Hay una prueba ahora, pero luego vendrán juicios. Ahora estamos en principios de dolores, pero después serán dolores. Mira, ¿por qué dice principio de dolores? Está aludiendo esa experiencia en el cuerpo de una mujer que está en los tiempos del alumbramiento, principio de dolores, cuando comienza a ver
comienza a dilatar, comienzan a sentir esos dolores previos al alumbramiento, pero esos dolores van a ir de más, van a ir creciendo, van a ir increciendo hasta que el dolor sea insoportable. Entonces, ahora estamos en principio de dolores. Imagínese usted si apenas estamos en el principio, ¿cómo será en esos tiempos? Por eso yo le recomiendo, hermano, busquemos a Dios porque lo que viene es candela, lo que viene es fuerte. Entonces, poco a poco, y ahí está aproximándose ese tiempo que vivirán los seres humanos sobre la tierra. Y nosotros creemos, por esa causa, por este motivo, que la iglesia ha sido ya librada de este sufrimiento. Ya cuando eso sucede, la iglesia no va a estar aquí. Vea, los 144,000 testigos que son del remanente del pueblo judío. Hay una religión por allí que ellos dicen que son los que dentro de su contexto religioso, de su realidad religiosa, de su estructura, están los 144,000. ¡Qué error! Primero, la Biblia es clara, dice que son judíos, son israelitas, son de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu de Israel. De Israel. Dice también que son vírgenes, que nunca se contaminaron con mujeres. Imagínese usted, que son guardados desde el principio para Dios y que siguen siempre al Cordero. Esa religión no sigue al Cordero, sigue a un hombre que fundó esa religión. Porque ni Biblia tienen una Biblia distinta porque no pueden aplicar su mentira con esta Biblia. Entonces hicieron una edición y tienen su propia libro de texto bíblico. ¡Qué lucha, hermanos! Seguimos aquí. Estamos tratando un tema que es vital para todo el mundo, creyente y no creyente, para el mundo y para la iglesia. Y mire, tuve un problema ahí en internet, se voló, se colgó, no sé qué. Entonces tuve que comenzar. Pues vamos a continuar con esto. Así que esos 144,000 serán la luz, serán los portadores de un mensaje de salvación. En el nombre de Jesucristo predicarán el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos son testigos de Jesucristo. Y dice que ellos siguen al Cordero. El Cordero es Jesucristo, el Cordero no es Jehová Dios. Así que esa religión sigue según Jehová. Pero estos no, estos siguen es al Cordero, eso lo dice la Biblia. Y aunque como iglesia cristiana no vayamos nosotros a pasar por ese periodo de tormento, por esa tribulación apocalíptica, resulta más que evidente que ese evento no nos eximirá de otro tipo de tribulación o, digamos, aflicción derivada de ser cristiano en el mundo, que es cada vez más hostil y más violento hacia cualquier creencia absoluta, que como la nuestra, que creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, estamos centralizados, somos predicadores, amamos la venida de Cristo, predicamos la redención por medio de su sangre. Entonces, porque nosotros, la palabra de Dios dice que somos los portadores de su mensaje. Somos los que estamos llevando el evangelio. Dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo he tenido gente que me han escrito, yo no sé cómo, yo predico en español. Y a mí me han mandado mensajes de África, de la India, de otros lugares bien lejos, hermano. Porque la gracia de Dios es tremendo, el favor de Dios hacia el hombre. Entonces, tarde o temprano, los cristianos seremos tildados de locos o de dogmáticos, de intransigentes, de poco abiertos al diálogo, de mente cerrada, acusados quizás de intolerancia, porque Jesús no toleró el pecado, Dios no tolera el pecado. El mensaje del Señor, aquella iglesia de Apocalipsis dice, pero tengo algo contra ti.
Eso se lo di a la iglesia de Tiatira, que tú toleras a esa diabla que se llama Jezabel, que seduce a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tolerancia. Bendito sea el Señor. Y incluso somos la ONU a la iglesia evangélica nos ha tildado de enemigos de la raza humana, de enemigos de la libertad de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros nos rebelamos contra el matrimonio homosexual. Nosotros no creemos en esa predicación de la liberación de géneros, porque sabemos que hay hombre y mujer, la mujer para el hombre y el hombre para la mujer. Que no aceptamos el aborto, que nunca vamos a apoyar el aborto. Y por eso nos dicen que somos intolerantes, que somos un peligro para la convivencia de otras creencias, que no son tan radicales como la nuestra. Claro, porque hay religiones que se juntan en una sola macolla y en un solo florero, en una sola canasta, y se vuelven en el menú y el platillo favorito del mundo. Pero a la iglesia de Cristo, la que predica la verdad, no la quieren pero ni en coco, porque hablamos la verdad. Y seremos aborrecidos por causa de la verdad, por causa de Cristo. Ahora, si alguien lo aborrece por su propia causa, ya algo hizo. Entonces, cuando esto llegue, incluso vamos a ser perseguidos. Mira, hermano, viene la persecución. Vamos a ser perseguidos. Y tarde o temprano, solo nos quedarán dos caminos. O abrirnos y aceptar como válidas y tolerar otras creencias, otras doctrinas diabólicas, y renunciando a los principios bíblicos, a los principios apostólicos, proféticos que fueron sembradas en la tierra sobre las cuales se erigió y se edificó la iglesia de Cristo, o pagamos un precio hasta la muerte por causa de la verdad del Señor. Alabado sea el Señor, por causa de Jesucristo. Entonces, ¿qué hará usted entonces cuando eso venga? ¿Hablará la verdad, aunque te cueste lo que te cueste? ¿O te unirás con el grueso que camina rumbo a las pailas del infierno, pero que aquí no pague precio, que aquí esté todo chévere, todo, usted sabe, que esté todo chévere, todo light, todo pasajero, todo chévere? O tendrás que defender la fe. Para defender la fe, tú estás defendiendo, no porque Dios no se defiende, sino porque nos deja a nosotros para ver hasta qué punto nosotros somos lo que decimos que somos. ¿Qué vas a hacer? O vas a hablar la verdad o te vas a mantener con mucha prudencia, con cultura. Tú sabes, hay que guardar silencio. Tú sabes que la Biblia dice, el Señor dice que tenemos que ser prudentes, que debemos sujetarnos a las leyes de la tierra, sí, pero mientras esas leyes no vayan en contra de este bendito libro, mientras las leyes de la tierra, los gobiernos, los programas, las religiones, las doctrinas no vayan en contra de esta palabra. Este es el nivel que uno le pone. Esta es la plomada que uno pone sobre la edificación doctrinal. Y si no está en la gotita en el centro, el que está en el centro es Jesucristo. El que está en el centro, que ni a la izquierda ni a la derecha, es Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La elección es suya. Niega la verdad y se pierde, o se afirma en la verdad, aunque pase lo que pase en tu vida. Y eso tiene que ser una determinación absolutamente voluntaria. Tiene una decisión voluntaria en lo absoluto. Pero estas decisiones son irracionales, son incomprensibles.
para la mentalidad, tú sabes, filosófica, que dice, pero es un extremo, hay que ser tan fanático. No, en eso no es fanatismo, se llama fidelidad. Hay gente que por no padecer persecución se quedan callados y no testifican en medio de un lugar donde saben que las tinieblas están ministrando. Yo no conozco hasta ahora ningún creyente que esté libre, que haya escapado de problemas y de dificultades. Y a veces recordamos que nadie nos advirtió que ser cristiano, cuando nosotros venimos al Señor, nadie nos dijo que ser cristiano es para valientes. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. A mí nadie te va a decir que esto es de valiente. El valiente es el que toma la determinación de seguir al Señor. Es un valiente que se vuelve osado, violento, porque la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tenemos que ser violentos, hermano. Mire, el mundo está violento, la música sucia se está cantando violentamente. El diablo no tiene discreción. No podemos ser diplomáticos, tenemos que ser frontales, tenemos que denunciar el pecado, hermano, y decirle al pecador que se aparte de su pecado, porque si muere en pecado se pierde, y eso es por la eternidad. No son 20 años, no son 50 años de cárcel. Es por los siglos de los siglos, y el humo de su tormento subirá. Gloria al Señor. Entonces, mucho en realidad es lo que vamos a sufrir en esta tierra. Pero mucho es lo que nos vamos a deleitar también en este camino, en esta trayectoria, sirviéndole al Señor aquí en la tierra. Pero también nos espera una eternidad de gozo, de paz. Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Ya no sufriremos más. Vamos a vivir para siempre allí en el pleno gozo eterno con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que todo esto va a pasar. Todas estas tribulaciones pasarán. Todas estas perseguidores quedarán atrás, sepultados. Entonces el apóstol Pablo dijo una vez que todos los sufrimientos del mundo no eran nada. O sea, no eran nada comparable con la gloria venidera que íbamos a disfrutar en Cristo Jesús. Entonces, Dios muchas veces va a utilizar problemas, dificultades, hasta persecuciones. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanos en la fe. Seamos sanos en la fe, para que vivamos una fe verdadera, una fe genuina, auténtica, una fe que no tiene que ver con emociones, sino con una decisión de ser fiel al Señor hasta la muerte. Y mientras llega ese día, Dios, como le dije, el día de nuestra redención, Dios va a permitir que circunstancias nos sucedan, que nos amarguen, que nos haga llorar. Primero, para que veamos el consuelo del Señor, para que entendamos que sin Él no podemos seguir adelante, que es Él el que nos sostiene cuando deberíamos estar en el suelo, que Él es el que cuando nos levanta, cuando nos derriban, que Él es el que nos sana cuando nos enfermamos. Todo lo debemos al Señor. ¿Ve? Entonces, todo esto que yo le estoy diciendo, que esas tribulaciones del tiempo presente, dice que no son nada comparado con la gloria, el gozo y la felicidad que nosotros vamos a vivir al lado del Señor Jesús. Y aquellos que también profesaron su fe, aquellos que caminaron con el Señor en Él, van a disfrutar de esto. Y mientras ese día llega, bueno, como le dije, Él va a utilizar cualquier cosa para afirmarnos, para purificarnos. Bendito sea el Señor. Porque en la iglesia y el futuro de la iglesia y su futuro reino milenial también al lado de Jesús, nosotros no estamos llamados a ser, sino a pertenecer y a servir. El cristianismo
pasivo, ese cristianismo indiferente, ese cristianismo virtual, digamos tácito, que no se nota, no existe. Bíblicamente aquí no existe ese evangelio. Y si usted se considera a sí mismo pasivo, está ahí muy reposado, solo leyendo las noticias y cerrando y leyendo noticias y tragedia y lo que viene y no hace nada, entonces, hermano querido, debería tal vez preguntarse en qué está malgastando usted su tiempo. ¿En asuntos temporales, triviales o en las cosas espirituales que son eternas? Entonces, recuerden que el cristiano está llamado no a quedarnos aquí, sino a trascender, a ir más allá, trascender, a mirar más allá de lo evidente, más allá de lo físico, más allá de lo natural, de lo superficial, de las cosas que nos rodean, las cosas que son en realidad no son, las cosas que son las que no se ven, que son eternas y permanecen, y a fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Todo lo que empañe, todo lo que cree una nube en tu parabrisa espiritual, o lo que empañe tu visión de Cristo, representa para usted una amenaza para la salud espiritual y personal de tu vida. Todo eso te va a perjudicar. Entonces, la miopía espiritual implica no ver más allá de nuestra sombra. La miopía es no ver más allá de la nariz. Tu vista es corta y triste para un hombre o una mujer no poder mirar más allá. Tenemos que, como decía la Biblia, puestos los ojos en el Señor, como aquellos peregrinos y pasajeros de la tierra, aquellos patriarcas que dice que viendo a lo invisible, viendo más allá, una gloria que vendría para ellos, más allá. Y por eso lo cambiaron todo, por causa de la gloria venidera. Entonces, en todo caso, nuestra opinión, sin el menor ánimo de ser dogmáticos, es que la gran mayoría de los creyentes tiene que pasar por esas experiencias que muchas veces te van a madurar. El pueblo de Israel tuvo que ir antes de la tierra prometida, tuvo que pasar 40 años en el desierto y ahí fueron purificados y solamente entró la generación pura, la que hablaba diferente, aquella generación que no habló como aquellos 10 espías que dañaron el corazón del pueblo. Entonces, durante estos siglos, millones de cristianos han muerto, han fallecido de distintas maneras y ya están en la presencia del Señor, como le dijo el Señor a aquel malhechor, desde hoy estará conmigo en el paraíso. No le digo, espérate, ya va, que vas a tener un lugar y de ahí te vamos a sacar. No, desde ya estará conmigo en el paraíso. Aleluya. La gente que se pierde instantáneamente y para siempre en el infierno. No es que va a pasar por un proceso, que por allá, que va a coger un vuelo, que una carreta, un burro, un caballo, una lancha. No, directo a las pailas del infierno. Y el que se muere en Cristo, directo al paraíso de Dios, a reposar, a esperar el toque de la final trompeta para ser levantados. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, el Señor va a permitir aquellas, vamos a decirlo, pequeñas tribulaciones personales en nosotros. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Transformar nuestro carácter, formar nuestro carácter, moldear nuestro carácter y hacernos afín a los propósitos del Señor para hacerlo más parecido al Señor Jesucristo. Por eso Jesús pasó por tantas tribulaciones, tentaciones. Entonces, cuando nosotros pasamos por ahí, estamos siendo transformados y teniendo el carácter y la naturaleza de Cristo mismo. Porque Cristo era varón de lágrimas. No era un varón de fiesta y de rumbas y de parranda. Era varón de lágrimas.
y ni siquiera había nacido, pero vino a ser varón de lágrimas y experimentado en quebrantos. Y yo no estoy hablando de un mensaje masoquista. No estoy hablando de buscar sufrimientos donde no hay. Estoy hablando que cuando lleguen los sufrimientos, ahí está Dios con nosotros, para ayudarnos, para fortalecernos. Entonces, no se trata esto de ir superando pruebas y tribulaciones. No se trata de una autoayuda o un pensamiento positivo de eso que publican hoy en día. O como cantan muchas de las canciones que escuchamos en la radio. Esas canciones que tienen un mensaje ahí, tú sabes, como medio anestésico. Los cristianos estamos llamados no a ser felices, sino a ser como Cristo. Porque usted nunca podrá ser feliz si no es como Cristo. Jesús mismo, sufriendo en la cruz, estaba feliz porque estaba sufriendo, cumpliendo la voluntad del Padre, número uno, y sufriendo porque sabía que su sufrimiento tendría una gran cosecha. Y aquí estamos. Causa de los clavos de la cruz, los látigos en sus espaldas, los puñetazos que le dieron, las piedras que le arrojaron, las veces que lo levantaron con la palabra de maldición. Eso, la burla, las blasfemias. Y eso es muy diferente. Nosotros, si tú tienes a Cristo, ¿qué importa? Viviendo para Cristo, hermano, créalo. Yo no sé, hay un proceso espiritual que tus emociones son, no es que tú dejas de ser un ser humano, pero tus emociones ya no responden a las situaciones, a las circunstancias como antes. Ahora, como antes, mucha gente cuando te venían las situaciones quería ahorcarte, quería pegarte un tiro, voy a salir corriendo, me vuelvo loco, no, venga, trágame tierra. No, ahora con el Señor, Él es el que te ayuda a soportar las pruebas, Él es el que te hace mirar más allá de lo que está sucediendo, a trascender el tiempo y el espacio que está viviendo en ese momento. Entonces, el camino cristiano no es fácil. No es fácil. Porque en el Evangelio hay una dieta que poca gente quiere cumplir. Aquí usted no puede estar diciendo palabras sucias. Aquí usted no puede estar viendo pechuga ajena. Aquí usted no puede estar viendo hombre que no sea el suyo. Aquí usted no puede estar fornicando y adulterando. Aquí usted no puede estar viendo pornografía, novelas y basuras del diablo. Aquí usted no puede estar contando chistes colorados. Aquí usted no puede estar bebiendo aguardiente, ni una caja. Nada, ni un trago, ni una botella, ni un sorbo. Nada, usted no puede fumar, no puede beber. Porque cuando usted está haciendo eso, usted está violando la ley de Dios. Uno de los 10 mandamientos dice, no matarás. Y cuando tú bebes, tú fumas, tú vives una vida promiscua, ligera, disoluta, tú te estás matando a ti mismo. Se está violando la ley de Dios. Tú eres un criminal, te estás matando a ti mismo. Bendito sea el Señor. Entonces, el camino del cristiano no es nada fácil, pero la Biblia dice que ligera es su carga. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque Él es el que nos ayuda a llevarla. Porque es el yugo de Él, no el mío. Alabado sea el Señor. Y no, esto no es una cuestión de un silbo apacible, ni es una poema, ni un poema, ni una poesía, ni es un color de rosa, ni es un camino de rosa, un jardín de flores. Muy al contrario, esto está lleno de retos, de tentaciones, de espinas enconosas, con la que nosotros tenemos que lidiar todos los días durante toda nuestra vida. Mientras estén en esta tierra, ahí estará el diablo dándote, tentándote, persiguiéndote la gente, maldiciéndote, quiere que tú vuelvas atrás para que seas peor, se te metan 7 demonios peores que lo que ya te salieron. El diablo no quiere que tú llegues al cielo, el diablo no quiere que tú oigas esta palabra. Por eso me tumbó la internet y que el Señor lo reprenda. Esto no hay diablo que detenga este mensaje. Pero contamos con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, que es Dios mismo aquí en la tierra. Espíritu Santo,
El Espíritu Santo de Dios es el que nos está cuidando aquí. Es el que nos está guardando, llenando, preparándonos para ese día que vamos a volar. Bueno, ya estoy casi que termino, porque, ay, santo. Dios no pretendió tampoco con esto atemorizarnos para que nosotros no leyéramos el libro de Apocalipsis. Tampoco Él pretendió editar un libro de terror. ¿Para qué? Para manifestar el temor en la iglesia. Él no nos está metiendo un terror para que nosotros nos quedemos quietos temblando. No. Estas revelaciones están para que nosotros escapemos de las cosas que han de venir. Porque si hay un terror que viene para el tiempo futuro, en los días de la gran tribulación, pues tiene que haber también un avivamiento espiritual para volar con Dios y para evitar ese día de juicio. Dios no hace prosélito. Dios no funciona con proselitismo. Dios busca seguidores, hijos, que lo busquen en espíritu y en verdad. Dios busca a sus hijos, no prosélitos, no personas que se asimilen a una religión, sino Él anda buscando seguidores que los sigan con todo el corazón, que tomen su cruz y sigan a su Hijo Jesús, que sean hijos, no prosélitos. Prosélitos tenían los fariseos. Y el Señor le dijo, ustedes hacen los prosélitos doblemente hijos del infierno, peor que ustedes. Entonces, a los que siguen al Señor, Dios les ofrece el regalo de la salvación. Dígame, ¿quién da más que el Señor? ¿Quién te da más? ¿Quién te puede ofrecer más que Él? No porque ellos se lo merezcan o porque nosotros no lo merezcamos, sino porque Jesús ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la salvación. Por eso es que esta salvación es gratuita. Usted no tiene que pagarle nada a nadie para mantenerse salvo. Usted lo que tiene que ser fiel al Señor y a su palabra. Y no es por obra, como dice la Biblia, para que ninguno se gloríe, ni por las buenas intenciones que tenga la gente. Es por seguir a Jesús. Usted puede ser la persona más buena del mundo según su propio concepto o el concepto de los demás, pero usted nunca podrá salvarse a no ser que usted deposite su vida a los pies de Cristo, entregue su vida a Jesús y lo reconozca como su Salvador. No puede salvarse usted ni puede salvar a nadie más. Entonces, a ser cristiano no se llega ni por miedo, porque no es que Dios te está metiendo miedo, ni por obligación. Dios no te está obligando. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sino por convicción, por amor. Yo estoy convencido de que el Señor es el Padre eterno. Yo estoy seguro que Él es mi Salvador, resucitó, está a la diestra del Padre. Yo estoy seguro que hay un cielo que nos espera. Entonces, tenemos amor. ¿Pero amor a quién? Amor a Cristo. Debemos amar a Cristo. Eso es lo único que cuenta en esta tierra. Amén. Entonces, el Apocalipsis no fue escrito para que sea esquivado, para que sea guardado, para que sea saltado a otra página, a otro libro, ¿no? Ni tampoco para ser temido, sino para ser un breve destello del poder, de la gloria y de la majestad de Cristo. Fíjense cómo empieza el capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Se revela Jesucristo en Apocalipsis. Muchos de los símbolos que se utilizan aquí en el libro de Apocalipsis, que utiliza, por cierto, el apóstol Juan, porque se lo revelaron a él, obedecen a las limitaciones para expresar mediante palabras articuladas lo que estaba viendo. Por eso Dios les mostró símbolos, les mostró cosas simbólicas, porque no hay palabras para expresar lo que este hombre vio ahí en la isla de Patmos, la gloria que vio. Él no lo pudo hablar, como dice Pablo, palabras que no es dada a ningún hombre hablar, inefable. Entonces Dios le mostró un símbolo
símiles para que él pudiera expresar de una manera más sencilla, porque aunque él sabía en su espíritu, su carne, su intelecto no podía traer la palabra correcta que pudiera envolver y revelar y dibujar lo que estaba viendo. Con palabras no se puede. Bendito sea el Señor. No hay lenguaje humano, por inteligente que sea, poder expresar las maravillas que había visto allí. Y por otro lado, a nuestra incapacidad para comprender muchos aspectos del mundo espiritual, por eso Dios no nos los dio. Por eso le dijo a Juan, no escribas eso. A Daniel también le dijo, sella eso. O sea, hay palabras que el Señor no las dio. Si él hubiera hablado ciertas cosas en palabras, si no entendemos con esos símbolos, imagínense si el Señor hubiera usado una palabra profunda, esa profundidad de verbo divino que él tiene. El hombre no entendió ni conoció a Dios a través de la sabiduría humana. Nuestro razonamiento es humano y no podemos entender las cosas espirituales. E incluso, aún siendo cristiano, vea, Daniel era un hombre de Dios, lleno de Dios, un profeta. Sin embargo, Dios le reveló unas cosas y no entendió, tuvo que meterse 21 días de ayuno. Y el diablo tuvo 21 días mandando obstáculos para que no recibiera la revelación. El diablo no quiere que la gente reciba revelación, que estos mensajes sean hablados. El diablo no quiere que se manifieste la gloria del Señor en tu vida. Por eso retomamos esto, porque vamos a seguir en el nombre del Señor. Entonces, hay muchas cosas que jamás nosotros vamos a comprender del Apocalipsis hasta que esta suceda. Pero muchas de esas que van a suceder nosotros no vamos a estar aquí. La Biblia dice que lo que no entendemos aquí lo entenderemos aquel día. Cuando nosotros lleguemos a aquel día lo vamos a entender todo porque tenemos la mente de Cristo. Somos un cuerpo glorificado, somos un cuerpo como el cuerpo del Señor. Ya no vamos a estar preguntando cosas porque no estamos en un contexto natural, sino que entenderemos todas las cosas. Pero hay algo que nos debe quedar, de todo esto que yo estoy hablando, debe quedarnos bien claro. Se trata de algo auténticamente terrible, como jamás se ha visto en toda la historia de la raza humana, de la humanidad. Y es la descripción que la Biblia nos da del fin de los tiempos, del fin del mundo. El mundo está a punto de ver esa película de terror en primera línea y a todo colores, con lentes 4D, 3D, 4D, yo no sé cuántas de ahora están inventando. Ahora, el versículo 4, ahí se nos dice que ellos son primicia de Dios y para el Cordero. Esta es una clara referencia a la nación de Israel. El apóstol Pablo, en Romanos 11, 15 y 16, escribió, porque su exclusión es la reconciliación del mundo. Excluyeron a Israel para que el mundo fuera salvo. ¿Qué será su admisión sino vida entre los muertos? Imagínese usted, Dios tiene una bendición grande para el pueblo de Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Hablando de Israel. Así que es como se declara Israel. Aquí en especial estos 144,000 judíos que van a ocupar un lugar muy especial. En ese reino de Cristo, en ese reino milenial. Ellos están en algún lugar. Dios sabe dónde están, al igual que el anticristo. El anticristo está en algún lugar. Puede que hasta vean de estos programas. ¿Ve? Y entonces, estos serán la vanguardia del Cordero de Dios, de Jesús, cuando el Señor regrese a establecer lo que se conoce como el reino
mesiánico, el reino de 1000 años del Señor Jesucristo. Eso lo vemos un poco más adelante en Apocalipsis capítulo 19. Luego que Él viene en la manifestación en el caballo blanco, tú sabes. Y al igual que la ofrenda de los primeros frutos del Antiguo Testamento, estos hombres fueron apartados para un servicio especial para Dios. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, escuchen esto. Este tiempo yo iba a hablar, Dios me llevó mañana voy a continuar con lo de el mensaje de los 3 ángeles, porque el Espíritu de Dios me movió a este lugar. El Espíritu Santo me movió a que hablara esto. Hermanos, ¿para qué estoy hablando esto? Porque ese mensaje angelical viene en los tiempos más duros de la tierra. Y mañana voy a hablar de eso. Pero hoy estoy hablando de este ministerio apocalíptico, de esta gente, de estos son 144,000 varones. Y ellos dice que son primicia para Dios, que en su boca no se halló mentira, no se halló mentira en la boca de ellos. Imagínese usted, la Biblia dice que no hay hombre que viva y no mienta. Que el que, mire, es tremendo, hermano. Santiago dice, habla acerca de la lengua. Todos, dice la Biblia que todo hombre es mentiroso, mas Dios veraz. Todo hombre es mentiroso, todos hemos mentido. Estos hombres son primicias, son especial tesoro, son santificados desde la cabeza hasta los pies. Espíritu, alma y cuerpo están impregnados de la santidad de Jesucristo. Bueno, en tanto que son primicias de Dios, son tesoros guardados para esos días duros que vienen para la tierra. Dios va a sacar esa infantería apocalíptica. Él va a sacar esa infantería evangélica, porque van a predicar el evangelio de Cristo. Son seguidores del Cordero. No van a seguir una denominación, no van a seguir una cultura, no van a hablar de cultura, van a hablar de Jesús. Jesús, las culturas tienen que derramarse delante de la presencia de Jesús. Las naciones, las potencias, todo. ¿Por qué se menciona este aspecto de que no tienen mentira en su boca? ¿Por qué? Imagínense, ustedes van a operar en medio de un tiempo de reino de mentira, porque el anticristo es la encarnación de Satanás. Es el mismo, y dice que vino por obra del diablo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Imagínese usted, él es lo contrario a Dios, es anticristo. Cristo es la verdad, esta es mentira. Cristo es vida, esta es muerte. Entonces, el Señor vino para salvar a la gente, salvarla, su alma para siempre. El anticristo vendrá para que muchos sean sellados y se pierdan sus almas para siempre. Esos son dos polos opuestos. Entonces estos hombres van a operar en esos días en que la mentira será una institución universal. Aceptar la mentira y doblegarse ante la mentira, besar la mentira, adorar la mentira, una estatua, un ídolo ahí que habla, imagínese usted. Imagínese si ahora, ¿cómo será con dice que levantará un ídolo, una estatua? El falso profeta hará que se levante una estatua, una imagen que hablará. El mismo diablo va a hablar por la boca de esa imagen y va a comenzar a establecer presiones en el mundo entero. Entonces va a promover persecución y muerte a todos aquellos que no acepten el gobierno del anticristo, porque sabe el diablo que el que acepte el gobierno del anticristo está aceptando voluntariamente un pasaje a las pailas del infierno y después al lago de fuego. Y eso es lo que él quiere, porque él vino a destruir al mundo, él vino a destruir a los seres humanos, él vino a que la gente se aleje de Dios, porque la única manera de ver la verdad es alejándose de la mentira. Entonces estos hombres van a ser ahí manifestados, aleluya, porque estos
van a comunicar el mensaje con autoridad, con fidelidad, con precisión. No van a estar perdiendo el tiempo con nadie. No van a estar tratando de que los aplaudan. No, su trabajo es predicar en esos tiempos terribles. No van a predicar comodidades, van a predicar salvación. El Señor Jesucristo dijo que algunos escogidos serían engañados. Aún lo dijo Él. Que vendrán falsos cristos y falsos maestros y falsos profetas, que engañarán, si fuere posible, a los mismos escogidos. Eso lo dice la Biblia, pero no se refería a estos escogidos. Estos escogidos no hay quien los engañe. Nadie los puede tocar, igual que a los dos testigos que vendrán, nadie los puede tocar hasta que termine su ministerio de predicación en el Apocalipsis. Y si alguien quiere hacerle daño, cae fuego del cielo y consume a sus enemigos. ¿Quién se le va a acercar? Hasta que llegue el tiempo que Dios le permite al anticristo hacer guerra contra ellos y los mata y lo deja ahí eso está en Apocalipsis capítulo 11. Lo deja en la plaza de la gran ciudad, donde también el Señor Jesucristo fue crucificado. Se está hablando de Jerusalén. Todos esos acontecimientos, Jerusalén e Israel va a ser el mundo, va a ser el núcleo de esos acontecimientos apocalípticos. Entonces, así que, hermano querido, es hora de que nosotros nos preparemos, busquemos al Señor. Es más, dice la Biblia que estos 144,000 son sin mancha. Dígame usted, ¿quién ahora se considera libre de mancha? No hay hombre que vive y no peque, si no pecamos con la boca, pecamos con la mente, sino con los ojos, sino con la ira, sino con un pleito. Hermano, no hay forma. El pecado mora en mí. Claro, no estoy hablando con esto que tenemos que hacerle una cama y un cuarto con aire acondicionado al pecado en nuestras vidas. Estoy hablando de que tú tienes que entender que es una realidad, pero esto no van a estar preocupados porque ni siquiera son vírgenes. Ellos son vírgenes, son hombres apartados, son escogidos, son especial tesoro del Señor. No se halló mentira en su boca. Y lo más tremendo, hermano, son sin manchas. Sin mancha. No se contaminaron, con nadie, nunca. ¿A quién se refiere? Porque han pasado a través de ese proceso. Dios lo preparó para eso. Dios lo preparó para que fueran purificados. Ahí sean purificados. Y como ellos son puros en medio de un mundo corrompido como el mundo del anticristo, esto quiere decir que también en esos tiempos muchos van a ser purificados. ¿Pero por qué? Por el fuego de la ira de Dios, por el fuego de la prueba. Serán purificados. El que no es purificado ahora, por la sangre de Cristo, por el agua de la palabra, aceptando a Cristo hoy que toda la iglesia está aquí, serán purificados los que se salven con fuego y serán días de grande dolor. Sí, yo le digo, hermano, yo quería hablar de esos 3 ángeles, porque ese mensaje que ellos tienen es imprescindible que nosotros lo entendamos. Pero yo voy a tomar ese tema mañana. Pero el Espíritu del Señor me habló que hablara de esto. De estos 144,000. Están listos. Quizás me está viendo algunos, o me estarán viendo, o nos van a ver. Aleluya. Nosotros no vamos a ir al cielo. No vamos a ir al cielo porque somos buenos. Hay muchas personas que no son cristianos, que son mejores, son más buenos, digamos, que hacen mejores obras que los propios cristianos. Te explico. Cornelio era un centurión y no conocía a Cristo, pero era un hombre temeroso de Dios, hacía ayuno y limosnas al pueblo, que un ángel se le presentó y le dijo: busca a Pedro para que te hable. Y él se convirtió. Este hombre hacía ayuno y no conocía a Dios. Era un general, era un coronel, era un militar de alto rango.
manejaba una tropa de 100 hombres. Hacía ayuno, lloraba con lo de su casa. Mire usted este hombre. Mire este hombre hoy. Este era un hombre que, a pesar de que tenía esos laureles en sus hombros y esas 3 estrellas doradas, él estaba adorando al Señor. Este era un hombre humilde y sencillo, que a pesar de que tenía su rango, él sabía que Dios tenía más rango que él. El Jehová es Dios de los ejércitos. Y por ese temor, ¿cómo se necesitaría este espíritu de este hombre Cornelio en nuestros militares de hoy? La mayoría son corrompidos por la misma carne, porque a medida que van ascendiendo de grado en el escalafón castrense, va creciendo su arrogancia, la mayoría, va creciendo su prepotencia. Este hombre no, este hombre se humilló tanto que Dios le mandó un ángel. Alabado sea el Señor. Y el que no se humille, bueno, Dios le va a mandar castigo, porque al que no se humilla, Dios lo humilla. Alabado sea el Señor. Ellos van a predicar. ¿Qué van a predicar esto? Tienen un solo mensaje. Van a predicar el fin del mundo. El fin del mundo. Alabado sea el Señor. Así que, hermanos queridos, con toda, digamos, honestidad le digo, no hay tiempo que perder. Es tiempo ya de buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermano, porque el tiempo ya se acabó, el tiempo se nos escapa de la mano y nosotros tenemos que entender esto. Yo creo que si yo voy a moverme rápido en 15 minutos, voy a salir de este tema, de estos 3 ángeles. Entonces, para que usted vea después de este anuncio, de estos 144,000, aunque su ministerio va a ser activo durante todo ese periodo, pero lo que yo le quiero decir que la manifestación de estos hombres puros hace que venga la presencia pública, el anuncio del Evangelio de una manera angelical. Vienen ángeles a anunciar el Evangelio. ¿Dónde dice? Apocalipsis 14, 6 al 7 dice: vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Cuando yo estaba hablando de esto, el Señor me llevó a hablar de esos 144,000 escogidos, preparados por el Señor. Dios sabe que esto es importante que nosotros lo sepamos. Que los 144,000 no son 144,000 líderes de una religión. Son personajes judíos, israelitas. Son pertenecientes a las 12 tribus de Israel. ¿Amén? Entonces, una de las señales que habrán de preceder el fin del mundo es que el Evangelio eterno de Jesucristo será predicado en todo el mundo como testimonio a las naciones. Ahí está un ángel. Eso está en Mateo 24, versículo 14. Aquí tenemos el cumplimiento de esa profecía en aquel. Bueno, se está cumpliendo ahora porque estamos predicando. Pero aquel dice que será predicado a toda nación, un solo mensaje, será oído en el mundo entero, nación, pueblo, tribu y tierra, lengua. Entonces tenemos aquí el cumplimiento de esa profecía. Y ese ángel llega con el mensaje. ¿Qué mensaje trae el ángel? El mensaje del Evangelio eterno. Y lo va a predicar a todas las naciones, a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las ciudades, los tribus, lenguas y naciones y pueblos. Eso lo va a hacer el ángel. Ahora, el ángel trae, dice la Biblia, el Evangelio eterno. Eterno podría querer decir que el Evangelio es válido
eternamente, que su verdad se mantiene para siempre, hasta en un mundo en desintegración, como en aquellos tiempos en que el anticristo, el falso profeta y el diablo gobiernan sobre la tierra. Esos tiempos de esa estructura mundial en decadencia, destruida, carcomida por el pecado. Entonces, con todo y eso, ahí se predica el mensaje del evangelio. El apóstol Pablo escribió en Romanos 16, versículo 25, esa doxología de Pablo, que Jesucristo es la revelación del misterio que había estado escondido desde el principio del mundo. Oiga esto. Esto implicaría que el evangelio es el propósito, es el programa eterno de Dios para la humanidad y que trata de las cosas que son eternas. El evangelio no habla de cosas pasajeras, habla de eternidad. Porque el que lo predica es eterno. El que lo inspiró es eterno. El que lo predica y lo vive entrará en la eternidad. Tiene que ver con eternidad. Entonces, fíjese algo. En este caso, el ángel predica el evangelio, la buena nueva de la vida eterna y la entrada al reino de Dios. ¿En qué momento? Cuando hay malas nuevas, cuando hay malas noticias, el sol calienta 7 veces más, cuando la luna gotea sangre sobre la tierra, cuando viene la tercera guerra mundial, cuando las langostas vienen, cuando, mira hermano, eso va a ser terrible. Escasez, juicio, el sol calentará 7 veces más. Sin embargo, en ese tiempo, estos ángeles predican buenas nuevas. Aleluya. Para que el mundo entienda que hay algo mayor que ese sufrimiento de ese tiempo, que es escapar del juicio eterno, del lago de fuego. Entonces aquí, ¿qué quiere decir esto? Que los habitantes de la tierra, a que transfieran, ellos están tratando de decir aquí, que los que viven en la tierra, los habitantes de la tierra, tienen que transferir su lealtad de la bestia a Jesucristo. Mire, como quiere decir, cambien ahora, no sigan al anticristo, sigan a Cristo, sigan al Cordero. Y en todo el mundo se va a oír esa predicación por parte del ángel. Algo hoy que puede ser posible hoy por medio de esa tecnología que se han desarrollado, dado que cualquier evento puede retransmitirse o transmitirse en directo, ahí ocurriendo en pleno desarrollo los eventos en directo por televisión a todo el mundo, vía satélite, por redes sociales. Eso va a ser tremendo. Puede que parezca extraño que la figura del ángel predicando el evangelio eterno del Señor siga inmediatamente a los ángeles de la condenación, los ángeles que enviaron juicio sobre la tierra. Pero no olvidemos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que el evangelio tiene por necesidad una doble función, un doble filo. Es buena noticia para los que reciben el mensaje, pero es juicio para los que rechazan el mensaje del Señor. Dice la Biblia en Juan 3:19, dice, en esto consiste la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso la gente que anda en cosas malas no quieren oír esto. La condenación está justificada, porque a los que rechazan el evangelio, a los que rechazan el mensaje del Señor, a Jesucristo, se les dio una oportunidad previa para escapar, para aceptar al Señor y ser salvos, pero ellos no lo aceptaron y por eso está justificada su condenación. Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él, pero no quieren a él, se pierden. Bendito sea el Señor.
Dios le dio oportunidades. Bueno, imagínense mandando juicios, esperando que la gente se arrepienta. Dice que ni así se convirtieron de adorar los demonios, ni de la rapiña de sus manos. Eso lo dice la Biblia. Entonces no olvide esto, hermano. Dios llama a la puerta, pero Él no va a entrar a menos que nosotros decidamos abrirle la puerta. Dice, aquí estoy a la puerta y toco. Si alguno quiere abrir, yo entro. Si no, sigo adelante. Entonces las palabras del ángel en este mensaje son interesantes. Son una invitación, primeramente, óigame bien, a dar culto a Dios, que es el creador de todas las cosas. Alabad a Dios, creador del cielo y de la tierra, que es el creador de todo lo que existe. Y el mensaje no es específicamente cristiano, sino que la base de todas las religiones tiene que ser Dios. Dios. Ahora, aquí hay algo. Dios entregó todo juicio a su Hijo. Pero lo que yo quiero decirte, que ahí habla de que nos dieron gloria al Dios vivo. ¿Cuál es el trabajo del Señor Jesús? Llevar al hombre al Padre. Él es el camino al Padre. Ese es el plan, ese es el programa, esos son los pasos por los cuales Él hace esto. Entonces, estas palabras son, como le digo, son una invitación a dar culto al Señor. Y este mensaje no es, lo va a oír todo el mundo. Ahí que no van a poder rechazarlo. Bueno, lo rechazarán si quieren, pero no van a poder dejar de oírlo. Y le dice, temed a Dios, no a Satanás. En otras palabras, no le teman a la bestia, no le teman al diablo, no le teman a lo que van a padecer, no le teman a la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el anticristo va a establecer un reino de terror, de persecución, de muerte. Hitler, el Nerón, esos son unos bebés de pecho comparado con este diablo. Él va a ser la expresión total, en bruto, de la maldad de Satanás. Y este es el tema de la Escritura. Llamar a los seres humanos a dar honor al Señor, dar gloria, alabanza, reverencia, adoración, reconocimiento a Dios. Y el ángel añade, en este mensaje dice, la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué quiere decir esto? Así llega el último momento para arrepentirse antes de que la ira de Dios sea derramada. O sea, mire, Dios dándole la oportunidad como se la dio a Judas en ese último momento. ¿Qué quieres, amigo? Como para que él reflexionara. Dios está hablando hoy a alguien para que reflexione. Vamos a hablar del versículo 8, hermano. Ya. Donde encontramos el anuncio del juicio de Dios a Babilonia. Vamos a leer. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió al primer ángel diciendo, ha caído la gran Babilonia porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Escucha esto. El mundo no respondió al mensaje del primer ángel. Entonces, como no hubo respuesta de los hombres al mensaje del primer ángel, entonces ese mensaje que lleva el primer ángel, entonces el segundo ángel pronuncia este juicio. La referencia es el juicio contra Babilonia. Significa todo lo que está relacionado a todo reino político, económico y religioso del anticristo. La ciudad original de Babilonia fue la cuna en la antigüedad de la idolatría. Incluso Babilonia significa la puerta de los dioses. Y allí fue donde nacieron las religiones. Allí los hombres construyeron esa famosa Torre de Babel como un monumento a la rebelión y a toda religión falsa. Ahí se desarrolló un culto que se llamaba el culto de Sikurat. Era un culto pagano y adoraban las estrellas, se desarrolló la astrología, nació allí. Y los sacerdotes de ese culto Sikurat los llamaban augures.
Augures lo llaman. Por eso esa palabra augurio no es bíblica. Tenemos que tener cuidado. Entonces, ahí en ese lugar se desarrollaron todas las religiones. Y ahí fue donde Dios tuvo que confundir las lenguas. Ahí fue donde se rebelaron los hombres contra Dios. Ahí fue donde hubo un hombre llamado Nimrod, que fue el primer poderoso sobre la tierra y fue el precursor o el prototipo, el protón del anticristo. Gloria a Dios. Entonces, esa idolatría se dispersó después por todo el mundo, después que Dios confundiera la lengua de la gente. Eso está en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9. Y añade el ángel, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estas palabras ilustran cómo Babilonia provocó que el mundo se embriagara, se corrompiera con los deleites pecaminosos y practicara el mundo entero una orgía o una religión, una orgía religiosa, bendito Dios, y un aborrecimiento y una manera expresada de una abierta y manifiesta rebelión contra Dios. Entonces la fornicación es prostitución espiritual en el sistema engañoso del anticristo. El anticristo va a hacer que la gente lo adoren a él, que dejen de adorar a Dios. Ahora tienen otro esposo, ahora el esposo del anticristo. Entonces eso se llama fornicación espiritual. Y entonces el anticristo, el Babilonia, por causa de eso va a caer. Así que todas aquellas religiones que no tengan a Cristo como el fundamento, como el centro de su culto, donde todo nos gira alrededor de Jesús, perecerán. Hay un libro, ese libro de Apocalipsis tan lleno de gracia, hermano, está lleno de despertar. Es un canto del gallo, como el de Pedro, para que despertemos. Entonces, este segundo ángel que aparece ahí en la escena que está anunciando Juan, él anuncia lo que va a venir, pero él utiliza un tiempo verbal como si ya hubiera sucedido. Dice, ha caído, no ha caído todavía. Ha caído. La palabra profética de Dios son tan seguras, es lo que quiere decir, son tan seguras que aunque esté en el futuro, están ya hechas, porque cuando Dios da una palabra, aunque sea para el futuro, ya en su ciencia, ya la vio cumplida. O sea, en otras palabras, ¿qué es la profecía? Es una fotografía del futuro que el Espíritu Santo te la trae para que la vea hoy a todo color. Eso es profecía. O sea, Babilonia será reedificada durante ese periodo de la gran tribulación, aunque en un lugar diferente. El profeta Isaías, en el capítulo 13 de su libro, habla acerca de este aspecto, y así como el juicio de Dios caerá sobre Babilonia, también está anunciado por el Señor. Es decir, que Babilonia se va a convertir en esa masa de abominación contra Dios. Dice que viene juicio sobre ellos. Incluso Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, óigame bien, que embriagó a toda la tierra, que su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Óigame. Y sigue el versículo diciendo, de repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. Óigame. La conquista del reino de Babilonia por parte del rey Ciro, el persa, fue uno de los acontecimientos más llamativos de la historia de la antigüedad. En aquellos días, Babilonia había sido para los profetas la misma encarnación del poder, del mal, del lujo y del pecado. Era la misma, el receptáculo de toda la maldad y de la injusticia. Entonces, por eso el profeta Isaías escribió en Isaías 21:9,
cayó, mira cómo dice, cayó Babilonia, mira. Y allá el ángel dice, ha caído 2 veces. Cayó Babilonia. Y el ángel dice, ha caído. Y los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Es decir, que en la tierra es que Dios va a tratar con esos dioses. El Dios del materialismo será destruido. El Dios del hedonismo será destruido. El Dios de la carnalidad, el Dios político será destruido. Todos esos dioses serán avergonzados como Dios avergonzó todos los dioses de Egipto. Ay, ahora sí voy terminando. Y se dice que Babilonia había hecho beber a todas las naciones de la tierra el vino de la ira de su fornicación. En esta frase se amalgaman dos concepciones o se unen, se concentran dos concepciones, vamos a decir lo que se funden, dos concepciones del Antiguo Testamento. Repito, voy terminando. Jeremías 51:7. Yo pensaba que no me iba a dar tiempo, pero mira, el Señor quiere que yo haga esto. Que yo hable este tema. Y bienaventurados que oyen la palabra de esta profecía y la guardan en sus corazones. Jeremías 51:7 dice así. Dice de Babilonia, léalo para que usted vea. Dice, una copa de oro que embriagó a toda la tierra fue Babilonia en la mano del Señor. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron las naciones. Cuando habla de aturdirse, habla de confusión. Porque Babilonia es la esencia de toda confusión religiosa, de donde salieron todos los mensajes que van a tratar de confundir a los hombres y meten conceptos religiosos, conceptos que van reemplazando los conceptos eternos de la doctrina santa del Señor desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, la idea es que Babilonia fue una fuerza corruptora, es decir, Babilonia fue ese gigante corruptor, contaminante, que había seducido a las naciones. Y hacía que los hombres, las naciones, los gobiernos se inclinaran, corrieran hacia una inmoralidad de mente. Una inmoralidad en todos los aspectos sin considerar la locura que estaban haciendo. Entonces el trasfondo es el cuadro, el Señor usa la figura, el cuadro de una prostituta, que esa prostituta está emborrachando a un hombre para poder conducirlo a la inmoralidad. ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Dalila lo emborrachó. Aunque él siempre cargaba porque él era borrachón. Pero esa fue la última botella que se tomó. Hay gente que si no se arrepienten, pueda que hoy se estén tomando la última cerveza, el último trago de ron o de no sé de qué cosa, todas esas cosas que ellos beben. Pueda que hoy se esté fumando el último cigarrillo. Pueda que hoy esté viendo la última película pornográfica. Pueda que hoy, ahora mismo, estén poniéndole los cuernos por última vez al hombre o a la mujer. Puede ser que hoy sea la última vez que tú estés engañando a tu padre y a tu madre. Puede ser la última vez que tú estás en pecado y te trepas al altar. Puede ser. Puede ser. Bendito sea el Señor. Entonces, es ese tipo la revela como una prostituta, los profetas, tanto Jeremías como Isaías y Juan, como una prostituta que le está emborrachando a una persona para llevarlo a cometer pecados inmorales, para convertirlo en un inmoral. Y no hay forma de cómo
esa persona escape de las redes, de los encantos y del aturdimiento de esta prostituta espiritual. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el otro cuadro es el de la copa de la ira de Dios. Esto es lo que dice el ángel, para que no beba de la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios, ahí vemos algo en Job capítulo 21, versículo 20, que dice del malvado. Está hablando del que es malo. Verá con sus propios ojos su quebranto. Mira lo que dice. Y beberá de la ira del Todopoderoso. Ay, Dios mío. Mire, cuando yo leo estas cosas, a mí se me paran los pelos. Y en el profeta Jeremías e Isaías, en Isaías 13:11 dice, y castigaré al mundo por su maldad, y al impío por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Este es un sistema religioso fuerte. Es una especie de imperio religioso que ha dominado el mundo desde hace siglos y está dispensando sobre el mundo un vino efervescido por la iniquidad, por el paganismo, por ese sincretismo religioso, y que ha juntado la verdad de Dios con tradiciones, con herejías, con paganismo, y ha hecho una ensalada mortal del cual han comido los poderosos de la tierra. Porque esta es una prostituta de poder. Es una prostituta que tener relación con esta prostituta significa comer y tener acceso a sus deleites, a su poder y a su posición en la tierra. Aleluya. Mientras que la iglesia de Cristo es una iglesia santa, es una novia sin mancha y sin arruga. Esta es una prostituta borracha. La borrachera es del diablo. La borrachera es del diablo. Yo aborrezco todos esos malditos vicios que han matado tanta gente. Han matado tanta gente, están en el infierno por eso. Y podemos, para terminar, podemos volver de nuevo a lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 25. Ahí donde encontramos que la ira de Dios viene sobre este mundo. La ira de Dios viene sobre este mundo. Ezequiel capítulo 7 también dice, he aquí el fin viene, viene el fin viene. Yo estoy predicando esto. Isaías 13, 19, este evangelista del Antiguo Testamento, Isaías, profeta, de nuevo nos dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, Babilonia, la cultura caldea, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Dios la destruyó. Este sistema religioso está destinado que ni su plata, ni su oro, ni su ornamento, porque los ornamentos que la envuelven, que la cubren, no hablan de Dios. Hablan de aquella cultura que se desarrolló en la rebeldía de los corazones de los hombres que se quedaron en un territorio llamado Sinar, y allí comenzaron a levantar una torre. Como un monumento de rebelión contra Dios. Dios le dijo, vayan por la tierra. No, ellos se quedaron allí para levantar su propio imperio. Entonces, cuando un programa cristiano ya pierde de perspectiva que nuestra funcionalidad o nuestra razón de ser como iglesia es llevar la luz del mundo, la luz de Cristo al mundo, entonces nos concentramos en un solo lugar y nos volvemos una parcela religiosa, en una parcela política, una parcela así como la torre de Babel,
nos volvemos rebeldes. No, nos hacemos un propio... Hay lugares que se han hecho imperios, hermanos. Hay imperios religiosos. Gente nadando en dólares, millones de dólares. Yo he visto religiosos, y lo he visto por internet, que sus casas son ornamentadas con oro, que tienen mansiones, que tienen kilómetros, que tienen 3.000, 4.000, 4 o 5 kilómetros cuadrados. Una casa. Que tienen piscinas, que tienen aviones, helicópteros, de todas las religiones, hermano. Olvídese, ese tipo que llamaba Sai Baba, que se murió hace como 2 años, ese tipo que predicaba esa religión oriental, hinduista, eso tiene una mezcolanza ese hombre en la cabeza. Y tenía un poder satánico y convertía los metales, un clavo de hierro lo convertía en oro. Y entonces la gente lo seguía. Maduro y la mujer de Maduro eran discípulos de Sai Baba, y cuando ese tipo se murió, tú sabes que se encontró en el cuarto de la habitación donde él vivía, 20 millones de dólares en efectivo, mientras el mundo donde este hombre vivía se estaba muriendo de hambre. Yo no creo en eso. Yo creo que cada centavo, por supuesto que tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener responsabilidad con nuestros compromisos como familia, como padre, como esposo. Tenemos que cumplirlo. Pero mi deseo es que yo pueda sembrar en el Evangelio de Cristo. Sembrar en el mundo, en la gente. Yo he tenido programas de televisión. Usted se mete en mi canal de YouTube y ve que tengo mensajes predicados en canales de televisión seculares. Y eso no es gratis. Eso no es gratis. Yo no cobro por predicar, yo pago para predicar. Y ahorita estoy en internet, y este internet no es gratis. Esto hay que pagarlo. Pero vale la pena sembrar en Cristo Jesús. Sembrar en el mensaje. Sembrar el mensaje a las naciones. Eso es lo que Dios quiere. Así que, hermano, tuvimos un encontronazo ahí. Tú sabes que el diablo nunca vive en su casa. Entonces anda molestando, pero aquí terminamos el mensaje. Eso, el mensaje de los 3 ángeles. Yo pensaba era que me estaba desarrollando en lo de los 144,000, pero era algo que Dios quería que el mundo supiera. La iglesia está a punto de ser levantada. Hermanos, nos vamos a ir. Prepárese porque nos vamos. Prepárese. O mejor dicho, esté listo. Porque no es que usted se va a preparar porque se queda. Tiene que estar preparado ya. Para que cuando suene la trompeta, usted y yo volemos al cielo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y que la sangre del Señor Jesucristo te limpie, que te fortalezca el Espíritu Santo, que traiga revelación y tu espíritu sea impactado por el poder de la palabra. Y tú vueles con el Señor cuando suene la trompeta final. Esperamos al Señor con todo el corazón. No porque nos saque de este basurero, sino porque lo amamos. No por una mentalidad de huir de aquí de un problema, sino porque queremos estar con Él por la eternidad. Ya basta ya. Yo no quiero estar aquí en esta tierra. Yo quiero irme con el Señor. Pero mientras esté aquí, vamos a darle plomo al mundo y al diablo y vamos a seguir predicando la palabra de Dios y llevando la sana doctrina. Todavía hay gente de Dios que no han vendido el mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperemos el rapto.